Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, la sesión sobre taxonomía social, en la que vamos a contar con tres ponentes que, bueno, pues son dos grandes empresas y como siempre nos gusta tener un contrapunto del tercer sector o de gobierno, o de fundaciones o de universidad, pues hoy contamos con alguien del funcionario de Naciones Unidas. Serían de más lejos a más cerca mío Sara Peña, directora SG de Celestra, Íñigo Arbiol, que es el director adjunto de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, Ignacio Nacho, no sé cómo quieres, Nacho Lecumberri, director general de Mutualia. De entrada, pues tenemos a Verónica Urda, que es la responsable de Impacto y Sostenibilidad de Fundación BBK, que nos va a decir unas palabras que enmarcan el acto. Gracias, Verónica. Es que ricasco, Marta. Egun on guztioi. Buenos días. Es un placer daros la bienvenida a la jornada de hoy de Taxonomía Social aquí en el BBK ESG Hub. Hoy tendremos la ocasión de explorar un tema que no solo transforma la manera en que entendemos las actividades económicas, sino también cómo construimos un futuro más justo y sostenible. En los últimos años hemos asistido a un cambio muy importante en la forma en que las empresas e instituciones enfrentamos nuestra responsabilidad social. Este cambio, impulsado por la creciente demanda de transparencia, equidad y sostenibilidad, está reconfigurando las dinámicas económicas, sociales y laborales en toda Europa. Muchos de nosotros estamos ya familiarizados con lo que es la taxonomía verde europea, que se diseñó en su día para ayudarnos a clasificar y conocer mejor el impacto ambiental que generan las actividades económicas, ¿no? La taxonomía social representa una evolución complementaria e igualmente importante. Se presenta como una herramienta que nos permitirá identificar empresas y productos socialmente sostenibles y guiar los flujos de capital hacia estas actividades. Este marco nos aporta una serie de criterios uniformes y compartidos para poder priorizar el bienestar social, promover la equidad y la sostenibilidad en el ámbito empresarial. Su enfoque en derechos humanos, condiciones laborales dignas y reducción de las desigualdades abre una nueva dimensión en responsabilidad corporativa y buen gobierno. Además, con la entrada en vigor de la CSRD, la Directiva sobre Reporte en materia de sostenibilidad para las empresas, todos estamos llamados a reportar no solo nuestro desempeño ambiental, sino también social y de gobernanza. Esto refuerza precisamente la necesidad de definir criterios de taxonomía social claros y compartidos. En este camino, iniciativas como esta, nuestro BBK ESG Hub, que lanzamos en colaboración con Cámara de Comercio de Bilbao, pues creo que desempeñan un papel muy relevante para la competitividad de nuestras empresas. Este espacio pretende ser un punto de encuentro, un lugar de referencia para aquellas organizaciones que buscamos integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza sólida en nuestra estrategia y operativa diarias. Desde aquí queremos aportar nuestro granito de arena para que las empresas avancen hacia un modelo más responsable, igualitario y sostenible. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañáis hoy por vuestro interés y compromiso con este espacio, que sin duda lo enriquecen, al equipo de Cámara de Comercio de Bilbao por la estupenda organización como siempre y por supuesto un agradecimiento especial para nuestros ponentes, Sara, Nacho e Íñigo, con los que tendremos la oportunidad de aprender y profundizar en la materia. Así que nada, daros las gracias e invitaros a reflexionar y a participar en esta sesión, porque la taxonomía social no solo describe el mundo que tenemos, nos ayuda a construir el mundo que queremos. Es que ricasco. Es que ricasco, Verónica. Es cierto, y subrayo un poco dos ideas importantes que has lanzado. Una, la taxonomía social es un reglamento, lo mismo que la taxonomía medioambiental, es decir, es una legislación de Bruselas. Lo que ocurre es que está sin promulgar todavía. No obstante, como ha apuntado Verónica, la directiva de los informes de sostenibilidad, que por cierto en febrero tendremos ya los primeros informes de sostenibilidad lanzados por las grandes empresas conforme a esta directiva nueva, sí que exige ya reportar sobre se llaman los 4 bloques de lo que es la taxonomía social, que sería respeto a derechos humanos, relaciones laborales, relaciones con la comunidad y relaciones con el cliente consumidor. Son estos 4 bloques sobre los que vamos a hablar ahora. Bien, pues cada uno de nuestros invitados cuenta en este momento, a partir de ahora, con unos minutos, y empezamos por Sara, para contarnos qué hacen sus organizaciones en materia de taxonomía social y también, si quieres, apuntarnos un poco el marco sobre la organización, ¿no? ¿Qué hacéis? Cuéntanos. Muy bien.
Bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a BBK y a la Cámara de Comercio por contar con Celestra para contar nuestra experiencia y que podamos también escuchar y aprender de otras experiencias. Para los que no nos conozcáis, una breve introducción sobre Celestra, porque hasta hace muy poquito, hasta hace escasos 6 meses, éramos SolarPack. Celestra es una multinacional que se dedica a desarrollar, a financiar, a construir y a operar proyectos de energía renovable a gran escala. Y bueno, pues estamos presentes, tenemos oficinas en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, en España, pero estamos presentes también en Italia, en Alemania, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en India. Y trabajamos en torno a un nuevo propósito, que es ayudar a nuestros clientes, a todos nuestros partners, a nuestros socios, a conseguir sus objetivos de descarbonización. De ahí ha sido también un poco el reciente cambio de marca, porque en SolarPack únicamente se trabajaba en energía fotovoltaica, energía solar fotovoltaica, y ahora los grandes parques de renovables son multitecnología, solar, eólica, almacenamiento en baterías, hidrógeno verde, ¿no? Para que tengáis una breve pincelada sobre lo que hacemos. Es verdad que por nuestro propio propósito parece que lo tenemos todo más fácil, pero trabajamos muchísimo para asegurarnos de que alcanzamos los estándares de gobernanza medioambientales y sociales. En el ámbito social de la ESG y en general en las 3 letras de la ESG, sí que un apunte que a mí siempre me gusta hacer es que debe estar todo enmarcado en la estrategia de negocio de la compañía. Quizás antes teníamos la estrategia de la compañía y una estrategia de sostenibilidad que iba de una manera un poco como paralela, ¿no? Y no debe ser así. Tú tienes una única estrategia, es la estrategia de la compañía, y tienes que trabajar para realmente asegurar que, en este caso, destacamos el trabajo de la S, ¿no?, de lo social, pero que está en el día a día de tu estrategia de negocio. Y a mí a veces me gusta escaparme un poco de los términos de sostenibilidad, de ESG, porque parece que nos llevan a un territorio desconocido, cuando en realidad no hacemos sino hablar de derechos humanos, de relaciones laborales, lo que comentaba Marta, de seguridad y salud. En nuestra estrategia, en la pata de people, que le llamamos de personas, tenemos 4 ejes, y os doy unas pinceladitas de cada uno de los ejes. Primero es el talento, nuestros empleados, seguridad y salud, la cadena de valor sostenible y el impacto social. En cuanto al talento, lo que queremos es atraer y desarrollar, retener al mejor talento posible, sobre todo en un sector en el que bueno, no es tan fácil, porque hay muchísima demanda ahora de talento cualificado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Por poneros algún ejemplo, trabajamos muchísimo en dar una acogida a los trabajadores que entran en Celestra, un acompañamiento para que su onboarding sea una experiencia gratificante para ellos. La conexión con el propósito es clara, les das la posibilidad de dejar su huella positiva en el mundo. Hacemos muchísima formación y trabajamos también mucho en planes de desarrollo personal. La diversidad, equidad e inclusión es una pata también estratégica en la compañía. Este año, por ejemplo, ha sido el primero en el que hemos puesto en marcha un programa de desarrollo de talento femenino, y bueno, pues con sesiones de mentorías para que pueda calar desde el management, ¿no?, desde los niveles del management hacia todos los equipos aguas abajo. Y algo que es también relativamente nuevo en nuestra compañía es poner objetivos, que hablaremos mucho, yo creo, de indicadores. En cuanto a diversidad, nos hemos puesto un objetivo aspiracional del 40% de mujeres en el management de la compañía, y no está siendo nada fácil. Nos apoyamos mucho en la tecnología también para intentar identificar sesgos de género que podamos tener en las evaluaciones y en la retribución.
y cuidar las relaciones laborables con conciliación laboral, teletrabajo, movilidad geográfica. Yo creo que son patas importantes de nuestro día a día. La seguridad y salud, fundamental. De hecho, os diría que lo que más ha funcionado es ligarlo directamente a la retribución variable, no solo del top management, sino absolutamente de todas las personas en la compañía. Y a partir de ahí se trata de cultura, de establecer programas de coaching específicamente para asuntos de seguridad y salud, que es un tema extremadamente relevante en nuestra compañía, y de nuevo, medir. Tenemos unos indicadores muy claros que están en el cuadro de mando de la empresa, con los índices de seguridad y salud, de siniestralidad, y tener días de la seguridad y salud con los proveedores y muchísima comunicación interna a todos los niveles. Una práctica muy... parece sencilla, pero que ha sido novedosa en la empresa y que está teniendo muchísimo éxito. Es verdad que nuestro CEO tiene mucha experiencia, viene de americana, ¿no? Y del mercado americano. Llamamos All Hands, pues cada 2 semanas tenemos unas reuniones en las que participan los 1000 trabajadores de la compañía. No es obligatorio, es voluntario, pero ahí se cuentan, se comunican y siempre todas las cosas de la compañía, y siempre se empieza y se resaltan los temas de seguridad y salud. Aunque entraremos luego más en detalle, de cadena de valor responsable, es sobre todo, más allá de plazos, de precios, introducir en la selección y en la homologación de los proveedores criterios que tienen que ver con cómo aseguran ellos los derechos humanos de sus trabajadores, y así hasta Tier 1, Tier 2, ¿no? Toda la cadena de valor. Y nos apoyamos también mucho en las nuevas tecnologías para poder hacer el seguimiento, y realmente que más allá de un control sea una involucración con planes de desarrollo. Si en las auditorías que se hacen de derechos humanos o de ESG a los proveedores se identifican algunas áreas de mejora. Eso también es algo relativamente nuevo, y para lo que toda la nueva legislación que te marca unas pautas nos está ayudando a ir poco a poco incorporando en la compañía. Y de impacto social, la verdad es que es de lo que más ilusión nos hace, en concreto, y además por lo que los testimonios de la compañía y sirve para retener talento, son los programas de impacto social en las comunidades que estamos diseñando. Programas, tenemos uno que se llama Celestra Futures, Celestra Empowers, Celestra Environment, multinacional. Tenemos que trabajar mucho con inglés, pero básicamente es una estrategia en torno a las 3 E's de Celestra, que es educación, energía y environment y medio ambiente, siempre con indicadores, ir un poquito más allá. Yo creo que veremos más adelante de lo que es número de beneficiarios o inversión social, y pasar a ver realmente impacto en cómo cambia la vida antes y después de que Celestra esté en una comunidad. Muy interesante. De todo lo que nos has dicho, que nos has dicho cosas estupendas, hay una que voy a subrayar, porque en este foro, que llevamos ya unas cuantas sesiones, siempre nos parece que todo este tsunami legislativo que está entrando en vigor nos parece que nos aprieta, nos oprime, ¿no? Y acabas de comentar que la legislación puede ayudar a ordenar, a organizar, a priorizar objetivos dentro de la empresa, ¿no? Esa es una idea muy interesante. Bueno, Íñigo, enmárcanos qué es esto de las taxonomías, el ámbito financiero, social. Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero, pues nada, agradecer obviamente a la Cámara, a BBK y a los patrocinadores por la invitación. Sí, justamente conectando con lo que comentabas, ¿no? Para mí, y luego lo veremos y lo discutiremos seguramente en la segunda parte, es una palanca de competitividad. Y yo invitaría a dejar de llamarle tsunami legislativo, porque lo que es un marco regulador. Como un tsunami legislativo fue el Plan General Contable del 73 o la Ley de Auditoría del 88. Parecía que todo el mundo se iba a morir, y resulta que lo que hizo fue poner orden y desenmascarar a quien lo hacía mal y dar capacidades extra a los que lo hacían bien, ¿no? Yo creo que es exactamente esto lo que sucede con las taxonomías, no solo la social, también la medioambiental. Yo creo que, si me permitís, desde una óptica del multilateralismo, ¿no? Justamente ahora el secretario general de Naciones Unidas está en Davos, en el Foro Económico Mundial, hablando de esto mismo, ¿no?
hay que ir un poco a la raíz, ¿no? ¿De dónde vienen estas taxonomías? Para mí derivan, y esta es la visión que tienen Naciones Unidas también, derivan de un mismo motivo, ¿no? Del concepto de riqueza, del concepto de crecimiento económico, ¿no? Y como tal hay que entenderlas y llevarlas hasta donde estamos ahora como palanca de competitividad. Entonces, si me permitís, muy breve, quiero hacer ese recorrido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de dimensión económica y financiera es el único que se tiene en cuenta para definir riqueza. Hoy sabemos que no es así, pero entonces sí, ¿no? Y sobre todo el financiero, porque a medida que se iba globalizando la economía y la propia sociedad internacional, cada vez el componente económico era menos real y era más financiero, ¿no? Y lo social y lo medioambiental, pues básicamente no estaban contemplados, ¿no? Y aumentan los procesos financieros por el planeta, pero sin el componente de las personas y del ecosistema, ¿no? Entonces esto genera dos impactos muy importantes de donde vienen estas taxonomías, que, bueno, las taxonomías, el proceso de ESG, etcétera, ¿no? Que son ratios de crecimiento exponenciales. La economía crece y crece mucho y crece muy rápido, pero a la vez los impactos son negativos y no gestionados, no están valorizados. No sabemos qué impactos tiene ese crecimiento y como no están valorizados tampoco están gestionados. No sabemos cuáles son, no sabemos cuántos son y no sabemos o no queremos saber cómo gestionarlos o no queremos incorporarlos a la gestión, que es justamente lo que tenemos que hacer ahora, incorporarnos a la gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta realidad de crecimiento económico, permitidme, exponencial, al tiempo que crecen los impactos negativos al mismo exponente? En los límites al modelo de crecimiento. Llega un momento que el crecimiento económico y la actividad financiera es tal que toca techo. Toca techo y nos damos cuenta que el modelo no puede seguir creciendo con el mismo modelo, ¿no? Y ahí entran dos componentes cuando los analizas. ¿Dónde están los límites al crecimiento? Hay un límite que es clarísimo y que todos hemos visto, que es el medioambiental, ¿no? En un mundo de más de 2 grados no hay actividad financiera posible, no hay, por ejemplo, seguros y reaseguros posibles. Es imposible. Es literalmente imposible, ¿no? Es un tope clarísimo que todos vemos, pero también lo hay en lo social, ¿no? En un mundo con más desigualdad, con más impactos negativos en las personas, habrá más inseguridad y por lo tanto la actividad económica será mucho más complicada, ¿no? Ahí están hay un montón de publicaciones, incluso diagramas, el diagrama famoso Rostrom, ¿no? Que nos dice dónde están los tipping points, ¿no? Los puntos de no retorno, de los que si cruzamos en lo ambiental, me refiero, que si cruzamos, pues los efectos sean irreversibles, muy impredecibles y sistémicos, ¿no? Afectará al conjunto de la sociedad internacional, biosfera, agua, desertificación, acidificación de los océanos. Esto ya lo conocemos, ¿no? Lo que pasa es que nos parece que nos toca como un poco de lejos, pero no, nos toca muy de cerca. Y lo que pasa es que ahora lo hemos bajado a la gestión, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito, como decía antes, ¿no? El ámbito social, ¿no? Que no sé si tendríamos que empezar a llamarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo soy más de la P de people o de persona que solo social, ¿no? Porque social parece que lo deja en lo colectivo y disuelve los impactos en las personas concretas, ¿no? Que es donde debería estar el foco. Entonces, como decía, esos límites sociales se manifiestan en desigualdad, entre países, dentro de los países, y sobre todo son elementos que no tenemos capacidad de gestión porque no los estamos valorizando, ¿no? Todo esto, estos límites económicos y medioambientales se acaban traduciendo en límites financieros y ahí es donde cambia la jugada. De ahí nace el ESG, ¿no? El momento que el propio foro de Davos, que es poco sospechoso de ser otra cosa más que lo que es, ¿no? Define cuáles son los 10 riesgos financieros, ¿no? Y más importantes, los que pueden hacer que se genere una crisis sistémica. Y ahí empiezan a entrar los medioambientales y los sociales al nivel de los otros que eran puramente económicos o financieros anteriormente, ¿no? Y ahí dice, tenemos una exposición al corto plazo. Ese es el resumen de todo esto. El mundo financiero no puede vivir expuesto solo al corto plazo. Tiene que tener diversificada su cartera y con capacidad de inversión a medio y largo plazo, con certidumbres. Nada es 100% cierto en un entorno financiero, ¿no? Entonces los portfolios financieros tienen que diversificarse en corto, medio y largo plazo y no pueden, solo pueden invertir en el corto plazo. Entonces esto
les expone en gran manera y no permite regenerar el ciclo financiero. No les permite hacerlo y sacarlo del corto plazo. ¿Cuál es la solución que ellos proponen? De nuevo, no es una solución que propone ni las Naciones Unidas, ni las personas en la Comisión Europea, ni quienes ahora... No, viene del mundo financiero. Dice, necesitamos desinvertir en esos elementos que nos están poniendo límites de crecimiento. Entonces, vamos a desinvertir en carbono, vamos a invertir en descarbonización. Y eso nos va a llevar a destopar esos límites que nos están impidiendo crecer y regenerar el ciclo financiero, como decía, ¿no? Antes esto se hacía de una manera, permitidme que lo diga así, pero porque tampoco quiero tomar mucho tiempo, pero se hacía de una manera que era pues una guerra, una reconstrucción y una expansión económica. Claro, en los contextos económicos actuales eso no es viable. No es viable. En un mundo de más de 2 grados no es carbonizado, no es viable. Incluso ese modelo que no era nada adecuado, evidentemente, ya hemos visto las consecuencias, ¿no? Entonces, por avanzar y dejarlo presentado, y luego si queréis volvemos a cualquiera de los temas, ¿no? Esa descarbonización, lo que busca el mundo financiero con invertir masivamente en la descarbonización es reducir la volatilidad y reducir la desigualdad, ¿no? Y le incorpora las dos variantes de dimensión medioambiental y social. Hoy hablamos de la social, pero bueno, no se pueden disociar, vienen siempre juntos, ¿no? Y esas dimensiones tienen que estar incorporadas en definir la riqueza. Si decimos que el mundo financiero tiene que generar riqueza, la tiene que generar con la dimensión también medioambiental, también social. Y dice, hay que cambiar los procesos de toma de decisión. Esto es el nacimiento del ESG, así nace el ESG. El ESG no nace permitidme de nuevo, nadie se sienta ofendido, pero pues de un movimiento hippie, en un retiro espiritual. No, nace del mundo financiero que necesita hacer esto y que necesita incorporarlo al proceso de toma de decisión, de la gestión de las empresas, de la gestión de los stakeholders que acompañan a las empresas y que además dice, oiga, mire, es que ese modelo de desarrollo sostenible, de ahí viene el ESG, de ahí viene la Agenda 2030, que tampoco es de un retiro espiritual, viene de esto, ¿no? De poner unos parámetros que nos permita medirlo y poner los derechos humanos en el centro. Eso es clave. Entonces, ¿qué necesita el mundo financiero? ¿Qué dice Davos? ¿Qué dice el Foro Económico Mundial que necesita? Pues necesita indicadores, necesita tener datos, como siempre, ¿no? ¿Qué necesitan los financieros para tomar decisiones? Datos, información, ¿no? Liderar esa información y que sean precisos, ordenados y homogéneos. No vale como lo veníamos haciendo, que ya lo veníamos haciendo, había 400.000 indicadores, no medían lo mismo, no medían de la misma manera, no todo el mundo usaba los mismos. Entonces, ¿para qué nace el ESG? Para hacer eso de forma precisa, exactamente qué es lo que tenemos, de forma ordenada, con los mismos parámetros y de forma homogénea, comparables. Eso es clave para un financiero a la hora de invertir. Ahí entra también la Agenda 2030 con los indicadores, que es lo mismo, es hacerlo de forma precisa, ordenada y homogénea, ¿no? Y básicamente el fin último de todo esto, ¿cuál es? Atraer la inversión a largo plazo. Atraer la inversión a largo plazo a los territorios, ¿no? Y ahí entra la agenda de finanza para el desarrollo, etcétera, que es algo que, por cierto, este año se va a reunir en Sevilla, lo que se llama el Foro de Financiación al Desarrollo, por primera vez desde hace bastantes años, a redefinir este concepto, ¿no? Entonces termino explicando que lo que busca finalmente el Foro Económico Mundial y todo el mercado financiero es armonizar. El ESG es un proceso de armonización. No es nada raro, no es nada sospechoso, es, como decía antes, el Plan General Contable, la ley de auditoría. ¿Qué es lo que hacen? Armonizar una economía española que venía de estar, bueno, pues de aquella manera. No voy a entrar en calificativos, ¿no? Entonces lo que quiere es armonizar pues el GRI, el Global Compact COP, todos esos elementos que antes existían, ¿no? Y construir taxonomías en las que medirnos, que son justo las que nos ocupan hoy. Y termino mencionando dos cuestiones para dejar este tema que seguro que sale, que es el tema de la competitividad, ¿no? Todo esto, este tsunami legislativo, nos resta competitividad. No, al contrario. Esto es una oportunidad de generar competitividad para quienes lo cumplen. ¿Es un proceso complejo? Sí, también pasar al Plan General Contable lo fue. También ser auditado lo es. Claro que lo es.
Claro, claro, es complejo. ¿Tiene que ser progresivo? Tiene que ser progresivo. Las entidades reguladoras tienen que entender que en esa progresividad hay que ser un poco laxos para después poder ser un poco menos laxos. También, evidentemente, ¿no? Pero es un proceso. Primero, el mensaje, el proceso no va a ser, es. Entonces, te puedes incorporar o quedarte fuera y asumir las consecuencias, ¿no? Porque que levanta la mano quien no esté en una cadena de valor donde esto, de vuestra o de cualquier otro, es un must, ¿no? Porque es verdad que igual la pyme que no está conectada, lo comentábamos antes, ¿no? Que no está conectada a una empresa grande, ya, pero es que esta no está regulada por la legislación, por ninguna de las dos directivas, ni la de diligencia ni la otra, ¿no? Entonces, dos cuestiones. ¿Por qué ha sucedido en la Unión Europea que parece que los europeos estamos como perjudicados? Dices, ¿qué? Joder, estás en la Unión Europea, tienes mucha más regulación. Primero, no es cierto, pero voy primero a explicar por qué. ¿Por qué? Por la capacidad de gobernanza que tiene. ¿Y por qué sucede más en medio ambiente que en taxonomía social? Porque tiene más capacidad reguladora en medio ambiente, porque es competencia de la Unión. Y lo social no lo es tanto, ¿no? Entonces, pero ojo al impacto, ¿eh? La Unión Europea haciendo esto, con el Green Deal, ha sabido y ha podido atraer 750.000 millones de euros que no existían en 2008 para la financiación del Pacto Verde. 750.000 millones. A ver qué ronda de financiación atrae eso, ¿no? Y claramente quiere decir que están yendo hacia allí. Es verdad que ahora nos encontramos en un contexto en Estados Unidos y en BlackRock, etcétera, pero de ahora, que dice, bueno, vamos a desinvertir. Para mí, lo discutimos si queréis luego, es muy táctico, no es estratégico. Lo que pasa que hay una presión política muy grande de quien no quiere ser descarbonizado para que ese proceso se ralentice. ¿Qué tendríamos que hacer? Y lo dejo ahí, si queréis, luego entramos también, y termino con eso. Para mí, pues que el proceso de descarbonización y los actores que están carbonizados no vean como un enemigo el proceso de descarbonización, al contrario, que sea compatible, que puedan, por ejemplo, tomar sus activos financieros e invertirlos en descarbonización sin ver que la descarbonización es el enemigo, ¿no? Es como el que quiere destruir mi modelo, no es una transición de modelo, tendrás que incorporarte a esa transición. No tomo más tiempo porque si no, no terminamos, pero bueno, seguro que luego hay muchas más opciones. Sí, bueno, un montón de cosas interesantes que seguro luego salen en el debate, pero vamos a aterrizar. Otra vez hemos subido un poco, hemos volado y ahora bajamos a tierra. Mutualia, Nacho. Bueno, eskerrik asko aukera hau emateagatik. Me ha parecido muy interesante tu exposición porque yo no sabía que todo esto nacía de una preocupación del grupo financiero, de todo el sector financiero, o sea que me compro esa idea y me deja un poco más tranquilo. Y además es que yo voy a explicar por qué nace esa preocupación en Mutualia, que me parece que es la parte más importante. Cuando estás en una organización que gestiona esto, ¿por qué? Lo han decidido así porque copian a otros, es greenwashing, que se suele hablar, o realmente es algo que te crees y que lo necesitas porque si no tu sostenibilidad está en juego. Nosotros en el año 2015 hicimos una reflexión estratégica y nos dimos cuenta de que nuestra cuenta de resultados, que tiene unos riesgos importantes que no os voy a contar ahora, no era el riesgo más importante de Mutualia. El riesgo más importante de Mutualia es la regulación, la normativa. Las mutuas tienen una misión de colaboración con la Seguridad Social que cualquier gobierno y en cualquier momento puede decidir que no necesita. No necesito colaboradores y desaparece el sector de mutuas. ¿Quién va a contestar socialmente a eso? ¿Cuánta gente va a salir a la calle como cuando iba a desaparecer el Depor y salieron todos a la calle para que no desaparezca un club de fútbol? Pues por las mutuas me imagino que nadie. En esa reflexión estratégica dijimos, pues entonces tenemos que ganar legitimación social. Necesitamos que la sociedad piense que Mutualia aporta, que somos una entidad que merece la pena que subsista y que no nos la quiten de un plumazo. Para eso entonces hicimos todo un plan estratégico que empezaba por preguntar a la sociedad, y entiendo por sociedad todos los grupos de interés en los que está impactando Mutualia. Luego si queréis entramos aquí, son todos los grupos de interés, etcétera, y las herramientas que utilizamos, pero preguntamos a todos los grupos de interés qué quieren que sea Mutualia, cómo quieren que sea Mutualia, qué quiere que aporte Mutualia a cada grupo de interés, y clasificamos los grupos de interés en distintos tipos de grupo de interés en función de su poder, de su legitimación, etcétera, porque no a todos les vamos a dar el mismo
iba a decir el mismo gusto, pero no vamos a trabajar con la misma intensidad para el que tiene mucho poder, mucha legitimación y mucha urgencia que para uno pues que eventualmente tiene un impacto de Mutualia. Hacemos entonces esta encuesta a la sociedad, que la hacemos como doble materialidad, preguntándoles a ellos y añadiendo lo nuestro también, nuestras propias ideas de por dónde debe ir el negocio, y esto tiene que ser sostenido en el tiempo. Si lo hacemos una vez, pues no funciona. Esto hay que hacerlo como una especie de triángulo de mejora continua, donde vas haciendo preguntas, decides qué es lo que vas a hacer, lo haces, rindes cuentas, vuelves a preguntar a ver qué tal lo estamos haciendo y vuelves a hacer todo el círculo, y así vas mejorando. Para nosotros es muy importante porque esto lo que crea es una cultura en la organización, crear una cultura en la organización sobre esto de responder a la sociedad y ser una empresa ciudadana, que es al final lo que se decidió. Queremos ser una empresa con gestión ética y una empresa ciudadana. Tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo y en el espacio. No podemos ser en Bilbao una cosa, en Donosti otra cosa, y en Madrid, que también estamos, otra cosa. Y en Vitoria, también estamos en Vitoria. Bueno, nos tenemos que mantener en todo el tiempo y en todo el espacio, y entonces decidimos que todo lo que vamos a hacer con respecto a la cultura de la organización tiene que estar por escrito. ¿Por qué tiene que estar por escrito? Pues por dos razones. Una, porque la cultura oral no permanece muy bien en el tiempo. Se va modificando, se va tergiversando, y al final lo que empezó siendo una cosa acaba siendo otra. La escrita es más difícil que cambie. Y si cambia, al estar por escrito, y esa es la segunda razón de estar por escrito, es porque alguien ha decidido cambiarla porque quiere, no sin querer. No llega el equipo nuevo de dirección y sin querer lleva la Mutua hacia otro lado, cambia toda la cultura y esto ha desaparecido. No. Han tomado una decisión de que lo que habíamos hecho los anteriores no nos gusta y lo quieren cambiar. Bueno, pues tendrán que cambiar la política del buen gobierno corporativo, la de desarrollo sostenible, los planes, etcétera, etcétera, todo lo que está escrito, los valores, el código ético, todo lo tendrán que ir cambiando, que son libres de cambiarlo, pero no lo van a hacer sin querer, ¿vale? No va a ser por error. Por eso era importante. Así definimos lo que era la cultura de la Mutua en dos tipos de elementos. Tiene más elementos, pero en dos grupos de tipos de elementos. Unos son más bien de gobernanza, que son el organigrama de la entidad, qué estructuras montas para que se tomen las decisiones, quién toma las decisiones, etcétera, procedimientos, incluso los sistemas de información, cómo están organizados, etcétera. Y por otro lado, toda la parte más filosófica de definir un propósito, que hasta entonces no teníamos. Teníamos la misión que nos había establecido el Ministerio en la ley, pero no teníamos un propósito más elevado, valores, código ético, lenguajes y comportamientos de las personas que reflejen eso, por los que queremos ser percibidos por la sociedad, etcétera. Y toda esta cultura la tienes que meter, como decíais antes, decías tú, Sara, integrarlo dentro de tu plan estratégico. Tu funcionamiento tiene que ser así, si no, nada es coherente. Entonces, todo permea en el plan estratégico. Todo lo que fue definir esta cultura, todo está metido como un plan dentro del plan estratégico, y todo lo que nosotros hacemos, el plan de diversidad, el plan de igualdad, el plan de euskera, el plan de tal, el plan de adecuación ética que tenemos, todo se suma al plan estratégico de la entidad y es un solo plan, no hay planes diferentes. Para nosotros no hay, como también apuntabais, una parte de estrategia más económica, no sé qué, y luego la ESG, no. Mutualia es de una manera y es solo de esa manera. Y por fin rendimos cuentas a las sociedades y estamos mejorando en estos aspectos, recibimos su información y volvemos a medir y mejorar. Nada menos. Así gestionamos. Lo que nos has contado, lo que cuesta hacer lo que nos has contado, ¿no? Vamos a empezar ahora con un turno de preguntas, pero sí quisiera deciros que tenéis todos unos tarjetones en los que podéis escribir y luego pues las recogemos y así podemos pues dar pie a vuestra participación. Han salido un montón de ideas brillantes, la verdad. Hablamos precisamente sobre la taxonomía, es al final, digamos, tiene como objetivo cuantificar, ¿no? Y de hecho, en la mayor parte de las empresas o en las más líderes, hoy en día la dirección de sostenibilidad está en el área financiera, ¿no? Poco a poco, ahora es el recorrido que han tenido a veces las competencias en lo social, ¿no? En las empresas. Hoy está en el área financiera. La taxonomía verde es más medible.
es más fácil. Hay objetivos científicos del TFDI. Bueno, la social es mucho más difícil de cuantificar. Y sin embargo se nos están exigiendo cuadros de mando de indicadores con la misma importancia financiera, ¿no? ¿Qué metodologías, Sara, tenéis para cuantificar, para poder poner en un cuadro de mando objetivos y saber si se ha llegado o no, ¿no? Sí. En nuestro caso, por ejemplo, no estamos en la dirección financiera. Hemos recorrido, estábamos en el área de personas, ahora estamos en un área nueva que se ha creado, que se llama de grupos de interés o stakeholders, también tiene comunicación y tiene sostenibilidad, que tiene más encaje, yo le veo más sentido, aunque podemos estar en muchas, ¿no? O ser una propia. Tiene sentido porque está vinculada a asegurar la generación de valor para todos los grupos de interés. En algunos casos, o sea, yo estoy de acuerdo que es más difícil, tenemos menos recorrido, no hay tanta ciencia detrás, hay mucha más subjetividad. O sea, no es lo mismo medir las emisiones, que tienes la metodología ahí del protocolo de emisiones, que medir. En nuestro caso, imagínate, la comunidad en un proyecto que tenemos en Perú, cómo insatisfecha está, ¿no? Es mucho más complejo. Pero hay otras cosas que sí que se pueden medir y de hecho nosotros ya lo estamos midiendo. En temas sociales, de relaciones laborales, ¿no? De derechos humanos, pues tenemos los índices de rotación, de seguridad y salud, hay índices muy claros de accidentes, ¿no? De siniestralidad. Para nosotros, que no tenemos la respuesta todavía, ¿no? La varita mágica, que estamos ahí viendo cómo hacerlo, queremos pasar de indicadores más de actividad o de resultado realmente a cómo medir impacto. Y para eso, yo no es que sea una defensora de la legislación, pero es que la verdad te ayuda porque te hace unas preguntas y tienes que responder y entonces lo tienes que medir. Por ejemplo, uno de los programas que os comentaba antes, que llamamos Celestra Futures, que es como muy redondito porque está centrado en la educación. Este es Celestra Powers, perdonar. Este es más de energía, aunque también tiene parte de educación. Lo que queremos es llevar acceso, un derecho básico, ¿no? Como es el acceso a la energía, a comunidades vulnerables. Entonces llevamos instalaciones de energía limpia, normalmente estas sí que son de autoconsumo solar, a centros comunitarios de interés social, a escuelas, a colegios, a centros de salud. Y de hecho está además ligado a la financiación corporativa, que es ligada a la sostenibilidad. Y el KPI que tenemos para medirlo es número de centros de interés social que cuentan con una instalación, que está muy bien, ¿no? Para ir empezando, pero cuando los vamos instalando y vas preguntando a la gente a través, hablas de metodologías o cómo medirlo, también a través de encuestas, de testimonios, de historias de vida, que no es el número, pero te hablan de, pues es que yo antes tenía la electricidad que se cortaba, ahora como tengo el suministro continuo, puedo tener más horas de clase, un porcentaje adicional de horas de clase de estudiantes, que es un indicador, o sea, es un número también. Luego además me permite, veo el rendimiento, que ha mejorado el rendimiento de los alumnos, ¿no? Porque tienen posibilidad de estudiar. O hay clases, posibilidad ya, aunque sea de noche, de usar esas instalaciones para clases extraescolares y resulta que las madres o los padres de esos niños pueden seguir con sus horarios de trabajo y entonces generan más ingresos para la familia. O hay una reducción de costes. Quiero decir que estamos empezando a pasarnos más a indicadores de impacto, más de resultado, más de esfuerzo. Eso en general en todo. Con la metodología pues del SROI, el Business for Societal Impact, nos ayuda también la referencia de la metodología del Consejo Mundial del World Business Council for Sustainable Development y la regulación, que como digo te hace cuestionarte cosas, ¿no? Y intentar contabilizarlo de alguna manera. Pero todavía no lo tenemos, la realidad es esa, no tenemos una metodología clara y además consensuada, y sobre todo como cambia en distintos lugares y culturas,
nos gustaría desarrollar una metodología que pudiéramos implantar en todas nuestras unidades de negocio para luego consolidar esos indicadores y poder reportar algo que sea pues peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Lo de siempre. Entonces, no la tenemos. Estamos también en el clúster de impacto social de Forética, que nos ayuda, ¿no?, a compartir experiencias, pero esa es nuestra experiencia por ahora y cómo lo estamos intentando mejorar. Bueno, no sé si Íñigo quieres apuntar algo. Muy breve. Primero, hay un componente que es la progresividad, es decir, no todos entramos en el ámbito regulatorio al mismo tiempo, con lo cual también ver cómo otros que tienen más capacidades van haciéndolo va a ser sustancial para quienes son más pequeños o tienen por ámbito de facturación o geográfico, lo que sea, o no están en la Unión Europea o su cadena de valor, ya sabéis que también si no están fuera pero tienen actividad aquí, en fin, los mecanismos que regulan, más bien que los mecanismos regulatorios tienen como bandas, ¿no?, de entrada. Entonces, esa progresividad nos va a dar tiempo y espacio para aprender. Y luego hay un elemento, y no es un reproche, ¿no?, pero aunque pueda sonar como tal, el mundo de la empresa tiene que aprender del mundo que no es de empresa. Es decir, las ciencias sociales llevan mucho tiempo midiendo los impactos sociales de muchas otras cosas. El sector público lleva mucho tiempo midiendo los impactos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en las escuelas de negocios no hemos enseñado a nadie a medir eso porque no era una tarea que estuviera en la empresa. No tenía que, ¿no? Usted lo que tenía que saber era medir otras cosas, ¿no?, construir KPIs para otras cosas, ¿no? Entonces, a veces lo que necesitamos también es un intercambio, ¿no? O sea, o que sea más transversal la forma en que entendemos la construcción y aplicación de la taxonomía. Sí. ¿Por qué? Pues porque en ese proyecto probablemente ya en esas escuelas ya hay autoridades, o sea, sector público trabajando, midiendo los impactos, por ejemplo, de su cooperación al desarrollo, que miden desde hace décadas miden el impacto social, ¿no? Entonces, nosotros lo tendremos que traer a cómo eso se puede reportar en lo que la ley exija a la empresa, evidentemente, y ahí hay una transición que hacer, pero no hay que inventar la rueda tampoco. Habrá que mejorarlo, cuantificarlo mejor, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en la coalición de Local 2030, una de lo que llamamos constituencies, ¿no?, es los gobiernos y otras la academia. Y entonces uno de los efectos y otro el sector privado. Lo que queremos es que la investigación académica sea aplicada, que no sea investigación porque sí, y entonces de repente me encuentro que la academia está sabiendo cómo hacer esto, el sector público lo necesita y el sector privado llega y dice, bueno, pues tendría que inventar a ver cómo mido. Y dices, bueno, pero esto ya existe, ¿no? Lo que hay que hacer muchas veces es construir el puente o la triangulación, que no digo que sea fácil, porque no lo es, pero bueno, yo creo que puede ser también un peldañito que nos ayude a no tener que dar un salto tan grande, ¿no? Ajá. Nacho. Preguntabas un poco primero cómo lo hacíamos, ¿no? Sí. Y luego cómo medimos. Eso es. Bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros creamos dentro de la Junta Directiva varias comisiones. Una comisión ejecutiva que ya existía y que es la que lleva un poco todo, es la representación de la Junta Directiva, que es muy amplia en un grupo más reducido, pero se crearon una comisión de retribuciones para toda la parte de retribuciones del personal. Luego se creó una comisión ética para la gestión ética de la entidad y una comisión de auditoría. A partir de ahí ya empieza lo que es la mutua como órganos de gestión, que empieza con el director gerente y hacia abajo, y creamos una serie de comités, que son comités de participación de las personas de la organización, a los que se les dice a que le apetezca y le interese el tema del desarrollo sostenible, vamos a crear un comité de desarrollo sostenible en el que podéis participar, se os va a dar formación, vais a poder hacer propuestas de planes de desarrollo sostenible a la dirección, que serán aprobados y se integrarán en el plan estratégico de la entidad. Vamos a crear un grupo de euskaldunización, el Euskara Taldea, vais a poder formaros, vais a poder presentar un plan de euskera para la mutua de largo plazo que se integrará en el plan estratégico. Vamos a hacer un plan de diversidad, vamos a hacer un plan de igualdad y así se van creando comités de personas de la organización que participan, que proponen todo este tipo de planes y que se integran en la gestión. Si se aprueban,
puede haber alguna acción que se proponga que al comité de dirección le parezca una locura o que no se pueda ejecutar en este año y se tenga que ejecutar más tarde, pero en principio yo creo que el 95% de lo que se propone tiene sentido y se aprueba. Ajá. La medición, pues a mí la parte de la medición me da un poco miedo. A mí esto de los KPIs me da un poco miedo porque me parece muy difícil acertar con los indicadores, tener claro que el indicador está midiendo lo que tú quieres que esté midiendo, me parece eso muy complicado, hay que dedicarle mucho tiempo. Y sí hemos probado un sistema de medición de nuestro impacto social, hablamos con Geaccounting, hicimos una sistemática que el que quiera pues lo puede buscar en internet, se llama Geaccounting. Es una medición en la que se pregunta a todos los grupos de interés otra vez qué es lo que te importa de la mutua, qué te aporta la mutua y cuánto valor le das. Y, por ejemplo, para que se entienda un poco, pues alguien te puede decir, pues mira, más allá de las prestaciones económicas que nos dais, etcétera, que eso se ve en la cuenta de resultados, me interesa y me aporta valor cuando el Departamento de Asesoría Jurídica me explica por qué una prestación es así o no es así, etcétera. Y entonces haces un proxy y dices, vale, pues una hora de un jurídico dando una formación vale tanto. Pues como hemos dado tantas horas de asesoramiento a las empresas, hemos aportado tanto dinero. Y de esa manera consigues medir un poco todo tu impacto social en euros. Y dices, pues de cada euro ingresado tienes tantos euros que estás aportando. Esta medición, dicha así, puede parecer perfecta, pero tiene sus pegas. Los proxies los puedes haber elegido mal. Y además estás midiendo solo el impacto positivo. En ningún momento les preguntas, o igual ellos no te dicen, me parece que estáis haciendo esto muy mal y le afecta al medio ambiente, y eso no lo vas a medir. En esta medición no hay impacto negativo. Entonces estamos todavía en fase de buscar otro tipo de mediciones de impacto que nos aporten más. Entre ellas, por ejemplo, una que promociona la Universidad de Deusto de impacto ético, que también es importante. Muy importante, sí. El World Economic Forum todos los eneros nos asusta con un listado de 10 riesgos a 2 años y a 10 años. Este año, entre los que tenemos en el plazo de 2 años, están, entre otros, el primero es la desinformación, pero están, digamos, lo que es la violación de los derechos humanos y las desigualdades, ¿no? El crecimiento de las desigualdades, estos dos riesgos están identificados para todas las organizaciones, empresas incluidas. Y claro, todo esto aterrizado a las empresas, que es de lo que venimos a hablar, tiene que ver con la taxonomía social. Es decir, estamos hablando de la desigualdad, cómo corregimos las desigualdades internas y hacia afuera con nuestros stakeholders, ¿no? Y también el respeto a los derechos humanos. Y aquí hay digamos, no me gusta la palabra problema, pero sí que hay una inquietud colectiva compartida de cómo gestionar y controlar el respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, en este caso también, en la cadena de suministro. Porque ya tampoco se habla de cadena de valor, que parece excesivo. En cadena de valor estaría el cliente, estaría todo el mundo. Nos quedamos con la cadena de suministro, que son proveedores. Desde vuestras organizaciones, desde donde estáis, ¿cómo estáis gestionando estos riesgos? Porque, como decía Nacho al principio, al final gestionar es gestionar riesgos, ¿no? Y estos son unos riesgos importantes que tienen que ver, pues, con incumplimiento legal, también un riesgo reputacional posible, ¿no? Sara, ¿cómo enfocáis el respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro y la gestión de las desigualdades, estos riesgos que nos han puesto ahí en la pizarra? Sí, pues con un enfoque integral, tiene que abarcar todas las áreas de negocio, y yo diría que desde muy arriba. En nuestro caso viene directamente del Consejo de Administración. Nuestro principal accionista es EQT, es un fondo sueco que realmente tiene una preocupación enorme por todos estos temas, y es un impulsor, una palanca que lo lleva muy a fuego, con muchísimo empuje para cuestionar, para preguntar y para que eso se refleje en políticas, ¿no? Esto tiene que venir de arriba, las políticas que emanan del Consejo de Administración. Entonces, no es hace tanto
que hemos tenido en Celestra una política de derechos humanos. No teníamos política de derechos humanos. La hicimos, si no recuerdo mal, en 2022. Que estamos ahora empezando 2025, pero... Entonces, tú tienes que tener políticas que te marquen las pautas, política de derechos humanos, hablando también de cadena de suministro, un código ético de conducta de tus trabajadores, pero también un código ético de conducta de proveedores. Tienes una política general de sostenibilidad, tienes una política de diversidad, igualdad e inclusión, que esa la hicimos en 2023. Entonces ha sido realmente el Consejo de Administración que ha ido prestando más atención y sentando el marco. Además de eso, hemos ido adhiriéndonos o haciendo statements o declaraciones públicas con organismos, con las Naciones Unidas. Trabajamos muchísimo con el Pacto Mundial con el Pacto Global de Naciones Unidas, que te dan también unos marcos, ¿no? Y te adhieres a ellos, y eso quiere decir que luego los tienes que aterrizar de alguna manera. Reportas también qué es lo que estás haciendo, el Communication on Progress, todos los informes que hacemos de sostenibilidad. Y para nosotros también, que no teníamos casi no sabíamos qué es una due diligence de derechos humanos. Eso también fue en 2022, que es relativamente reciente. Tienes que nos hemos apoyado en expertos. Necesitas a veces la labor también de apoyo de algún consultor, porque si no, en tu día a día ni tienes el conocimiento dentro de la casa, ni tienes el tiempo. Entonces trabajamos con una consultora especialista en derechos humanos que nos ayudó a realmente diseñar qué era aquello y traerlo a la empresa del sistema de debida diligencia en derechos humanos y cómo también lo podemos llevar a toda la cadena de valor. Y los 5 pasos, ¿no? Pues primero tienes que identificar los riesgos, impactos, no hablábamos de impactos, y los riesgos que teníamos era cada uno en la empresa, tenía los suyos, tenías el mapa de riesgos, pero no se tenían tanto en cuenta. Ahora sí, pero porque tienes que tener un sistema que te ayude a identificarlos, a priorizarlos, porque no puedes abarcar todo al mismo tiempo, cuáles son los más, ¿no?, graves, los más importantes, ¿no? Y luego pues tus planes de mitigación. Y la comunicación, cuando tienes que reportar, nosotros en la memoria antes se hacía un poco como más light. Ahora tenemos desde 2023 creo un capítulo específico de derechos humanos, un capítulo específico de relaciones laborables, un capítulo específico de la cadena de suministro, que en nuestro caso además derechos humanos, imaginaros los paneles solares que vienen de China, o sea, el foco está muy puesto ahí. Y implementar un sistema de auditorías, por ejemplo, que antes era más de calidad, ahora es derechos humanos. En los proyectos unas evaluaciones de derechos humanos en cada uno de nuestros proyectos que tienen en cuenta la gestión de la comunidad. Entonces, pues bueno, es poco a poco, y yo te diría que la clave también ha sido, lo comentábamos antes, no dejarlo, no, pues es que esto es el área de sostenibilidad. No, tenemos unos comités que luego, igual si quieres hablamos más de gobernanza, ¿no? Pero en los que estamos, primero a nivel muy ejecutivo, emana del Consejo de Administración, pero a nivel muy ejecutivo, y luego operacionales, pero que están todas las áreas. Está el área de operaciones, el área financiera, el área de compras, el área de medio ambiente, el área de personas, el área de compliance, porque el riesgo es muy grande de impacto negativo y luego de impacto reputacional, y al mismo tiempo la oportunidad de, con una buena gestión, generar un valor inmenso que se puede medir para la compañía con distintas palancas, que si queréis hablamos más adelante, también es enorme, con lo cual es un win-win para la empresa y para los diferentes grupos de interés. Ajá. Sí, esto para mí conecta con la identificación de desigualdad, de derechos humanos, etcétera. Para mí, no quiero... Parece que siempre estoy poniendo el pero, ¿no? Me podéis perdonar, pero es que no son riesgos, es que para mí son oportunidades de competitividad.
es situarte en el mercado, es avanzar en el mercado, es ir por delante y no solo competir en precio, ¿no? que muchas veces es donde dices, bueno, el mercado tienes que competir en precio y tal. Es que inversión en desigualdad, en reporting de derechos humanos es monetarizable o capitalizable en competitividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se mide estos derechos humanos o el buen gobierno, lo que estás haciendo es mejorar tu propia gestión de riesgos, algo que antes no se hacía, pero lo decimos con total tranquilidad. No, es que no lo hacíamos, fíjate, o sea, y luego cuando lo hacemos decimos, joder, ¿cómo no hacíamos esto? Tal cual. ¿Cómo es que no hace? O sea, es como, no vuelvo a poner el mismo ejemplo siempre, pero es como cuando no se hacen auditorías y de repente en la auditoría empiezas a hacer cosas y dices, menos mal que hacemos auditorías. Claro, es que no sabíamos que sucedía esto, ¿no? Es que, entonces, para mí, sobre todo porque también nos pone en impactos negativos. No es fácil de hacer. Tú lo decías, ¿no? Necesitas consultores. ¿Verdad? Bueno, también está el rol de las instituciones públicas, de los mecanismos público-privados, las cámaras, por ejemplo. No quiero poner deberes, pero las cámaras son un elemento crucial. Vosotros lo estáis haciendo con este hub. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Poniendo las cosas que son importantes encima de la mesa y abriendo el melón. Y en lugar de decir, no, esto vamos a abrir el melón. No sabemos si está maduro, si está para comer, quién se lo va a comer, pero el melón hay que abrirlo, ¿no? Esto del ESG, pues tampoco sabemos tanto, hay que ir descubriéndolo, pero hay que abrirlo. Y me parece que es brillante, ¿no? Entonces, en este tema para mí es capital, porque si lo comprendemos estos riesgos que nos plantea el Foro Económico Mundial como oportunidades para nuestra competitividad, por ejemplo, la doble materialidad nos permite aprovechar oportunidades también de mercado. Oportunidades de mercado, y no hablo de Naciones Unidas, hablo de empresa, hablo de que nuestros stakeholders, los inversores, claro, el fondo, claro, es lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque es el sector financiero el que nos ha traído el ESG. Claro, es el fondo el que te lo está exigiendo. Y ojo, que luego está el tema también del social expected behavior, ¿no? De lo que se espera de ti. Ojo, que quien no lo haga, la alternativa es descapitalizarse, No hay otra. Y que alguien me haga una lista de los 3 riesgos para una empresa y no ponga en uno de los 3 la descapitalización hoy en día. Porque está ahí. Si no está el 1, está el 2 y como mucho el 3, ¿no? Entonces, con tus inversores, con los procesos de contratación, es que está ahí, es que no puedes entrar. Es que no es que diga el World Economic Forum, oiga, es que si usted tiene que medir derechos humanos, pero no es por buenismo, es que te quedas fuera, estás fuera de regulación. No vas a poder acceder. Euskadi es tiene una estructura industrial de empresas, de servicios, etcétera, que normalmente son de proveer servicios a otros, ¿no? Y hay algunas muy grandes, pero son pocas. Entonces te quedas, las grandes están y tienen que estar. Te vas a quedar fuera. ¿Quién se puede permitir quedarse fuera de los procesos de contratación? Voy a poner un ejemplo de Iberdrola. En Euskadi, ¿quién puede? Yo creo que me parece muy loco, ¿no? Proveedores, clientes, consumidores. Es una demanda social. Entonces, para mí, esos riesgos los podemos poner en competitividad, porque cuando luego tú tienes que ofrecer un servicio, no quiero entrar en esta hora porque eso sí que es un melón, en el que decía antes, ¿no? Pero, por ejemplo, los OPEX, los CAPEX, ¿no? En los que cuando yo tengo un proveedor, si su OPEX está bien medido y tiene impactos positivos, tiene la taxonomía social bien hecha, me revierte en el mío. Con lo cual, si yo tengo que elegir entre ella, que me da un precio un poco más barato, y ella, que me da un precio que no es tan barato, pero que tiene un buen OPEX, voy a elegirle a ella. Porque suma al mío. Claro. Y el contrario resta. Porque luego el fondo va a venir y va a decir, 50% de tus proveedores no lo tienen bien medido, y cuando lo miden y lo reportan no lo hacen muy bien. Entonces yo creo que es, de verdad, suena, pues decía la broma y disculpa lo del tsunami, ¿no? Suena tsunami, pero bueno, también hay la opción de coger la tabla y ponerte encima de la ola, ¿no? Y surfear, o tirarte y que te caiga la ola encima. Muy importante, el tema de la competitividad nos sale en casi todas las reuniones. El tema de cliente, a ver si nos da tiempo luego a tratarlo, porque es un eje diferencial en el mercado muy interesante.
Nacho. Bueno, yo estoy de acuerdo con Íñigo en que desde luego es un sistema muy tractor, en el que las empresas grandes son las que van a hacer que las pequeñas entren porque no les queda más remedio que entrar, ¿no? Sería mejor que entrasen con convencimiento propio, pero también es un buen sistema, se convencen después. En nuestro caso, pues ya os explico un poco antes, un poco por encima quizás, baja de la junta directiva esta gestión a comisión ética. La comisión ética es la que lleva los temas de derechos humanos y lleva los temas de diversidad, lleva todo lo que es la memoria de responsabilidad social. Y ya en lo que es lo más operativo hemos creado un comité de cumplimiento, las líneas rojas, lo que en cualquier tema es ilegal, no cumple la normativa, se ve en un comité de cumplimiento, y hemos creado un comité de adecuación ética, que es si algo no cumple con la parte que sí cumple la normativa, pero nos parece que no cumple con nuestros valores, con nuestro código ético, pues eso se analiza ahí y se eleva a la comisión ética. Y cae luego toda la gestión en las áreas. Estos comités que os comento solo hacen una labor de planificación y de propuestas a la dirección de, oye, hay que hacer esto. Hacen luego cada área. Entonces es desarrollo de personas, es sistemas de información, es compras con las licitaciones. Nosotros hacemos licitaciones públicas e incluimos en las licitaciones pues aspectos de estos que luego tienen que cumplir otros, ¿no? Qué fácil. Ya. Ya. Bueno, damos paso a las preguntas que habéis formulado, porque lo interesante es la participación de los asistentes, ¿no? Y esta no sé yo si vamos a poder responder. ¿Cómo cuadra todo esto de la taxonomía social con la nueva era Trump, que es el temazo de la semana? Y si la taxonomía social se implanta en Europa, por ejemplo, y por ejemplo también no se implanta en China o en USA, ¿no estamos reduciendo la competitividad de Europa? ¿Los lobbies financieros apoyarían a Europa antes que a China o USA? Yo respondo, si me dejáis. Se abre la veda. Dale. Pues me imagino que lo pregunta porque ¿qué pasa si Estados Unidos y China no son tan buenos y nosotros somos los buenos tontos y entonces nos quedamos fuera del mercado? De la competitividad, sí. Sí, pues son cosas que pasan que a mí me hacen ser muchas veces pesimista con todo esto. Y voy a poner un ejemplo que a veces pongo en la Mutua con el fútbol. Ves un partido de primera división de fútbol, hay una jugada en la que un equipo contraataca, el equipo al que le pueden meter un gol hace una falta, corta el contraataque, el árbitro pita la falta y el que retransmite el partido dice: ha hecho muy bien esa falta, es una falta técnica, perfecto, este tío sí que sabe, tiene mucha escuela, para ti, para tal. Y dices, ¿cómo que está bien hecha esa falta? Esa falta está mal hecha, está en contra del reglamento, está haciendo trampa porque la penalización que tiene la falta, que simplemente le doy el balón al contrario y saca y ya está, o le saco una tarjeta amarilla, le importa menos que el gol que le van a meter, y como la sanción compensa, hago la falta. Pero lo que aprendemos todos viendo la televisión, y los entrenadores de los niños se lo dicen también a los niños, y eso es lo que nos viene, es: hay que hacer faltas para que no nos metan gol, hay que hacer trampa para que no nos metan el gol, porque la penalización de la falta es mucho menor que el gol que nos van a meter. Y eso es lo que dice Trump. Habrá ido a jugar a fútbol muchas veces. Pero esto es lo que hay, y esta es la cultura de la sociedad en la que vivimos. No nos engañemos, va a costar mucho cambiar eso. Y cuando yo cuento esto a mis amigos que juegan a fútbol, me ven como un loco. E incluso me dicen, no, la falta no es saltarse en el reglamento, porque está en el reglamento. Y dices, hombre, sí, está en el reglamento como falta, claro, como algo que no se puede hacer. Claro. La expulsión también, ¿no? Y la tarjeta roja también están en el reglamento. Claro, entonces ¿qué tiene que hacer Europa? Si estamos convencidos de que hay que hacer las cosas bien, vamos a empezar a hacer faltas porque Trump y el otro hacen faltas, pierden el tiempo como los del Getafe, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Íñigo, sí, vale. Que te veo ahí apuntando ideas, seguro que nos alumbras. No, es para autocensurarme, no tampoco. Primero, yo diría, es un falso dilema. Ya la frase dice, si se implanta en Europa, está implantado ya.
Ya es que ya hay dos directivas. No es si o cuando suceda, es ya, es una regulación, ¿no? Vale, no tiene transposición, la tendrá, bueno, pero ya sabemos, también los procesos legislativos son complejos, ¿no? Pero no creo que nadie esté pensando en esperar a que se transponga la ley para empezar a cumplirla, porque sería arriesgado al menos, ¿no? Pero bueno, pero es un falso dilema. ¿Por qué? El tema este de si Europa apuesta por el Pacto Verde y por tanto pues todos los criterios ESG, etcétera, y los demás no lo hacen, perdemos competitividad. De nuevo, creo que es un falso dilema. ¿Por qué? Primero, porque no sucede así, y segundo, por una cuestión temporal. Esta mañana leía, ¿no?, que el secretario general de Naciones Unidas decía, Antonio Guterres decía, el que salga del mundo, en el mundo financiero, del concepto ESG, se queda en el lado equivocado de la historia. Con esto la gente dirá, bueno, sí, ¿qué le importa al sector financiero? No, lo que quiere decir el secretario general, y me atrevo a interpretarle, o al menos esta es la interpretación que yo personalmente hago, ¿no?, es que la tendencia estratégica es clara. Que en lo táctico haya un movimiento en BlackRock, que su CEO era el gran adalid de la inversión ESG, y ahora parece que dice, bueno, vamos a ver, ¿no?, porque tiene unas presiones brutales políticas. Para mí es un movimiento, y los inversores y los analistas financieros te lo dicen cuando hablas con ellos, es un movimiento táctico. Es un movimiento que se está haciendo porque la presión obliga, ¿no?, y porque no hemos sido capaces de lo que decíamos antes, ¿no?, de que quienes tienen modelos, el sector del oil and gas que tiene que descarbonizar, no vea como la némesis el proceso de descarbonización, sino como una oportunidad para evolucionar como empresa, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, decía antes, se implanta en Europa ya está. Pero es que no solo está en Europa, es que no es verdad. Es que el IFRS, que es como el ICAC mundial, que es el ente regulador de los estándares de contabilidad internacional, ya tiene dos directivas iguales que las europeas. Es que no es verdad, no está en Europa. Parece que como que nos hemos inventado algo, y que entonces, claro, cuando tengo un proveedor que no es europeo, no tiene que cumplir, me penaliza en la taxonomía porque ya lo tengo que medir como un impacto negativo, o no puedo medir su impacto porque él no lo quiere medir porque no está obligado, y luego mi misma empresa, ¿no?, que está en China, pues lo hace con otros estándares. No, lo hace con los estándares internacionales, es que ya están aprobados también, es que hay que también decirlo en alto. Y luego, no creo, y podemos entrar en todo el detalle y aquí, que China sea el peor de los ejemplos en temas regulatorios. Lo que pasa es que se repite mucho este tema de China, ¿no? China, en muchos aspectos, ha ido por delante, sobre todo en temas medioambientales, no en sociales, pero bueno, también hay razones obvias para ello, ¿no? En temas medioambientales ha ido por delante de muchos países occidentales en regular, porque tenía una emergencia climática mucho mayor que la nuestra. Una emergencia de salud pública. O sea que tampoco a ese hay que ponerle color, ¿no?, a esa imagen que transmitimos en blanco y negro, creo yo. Sí, seguramente tendríamos que explicarlo mejor. Sí, o analizarlo o pormenorizarlo, quizás. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, que es una pregunta que nos hacen mucho, bueno, y todo esto, Trump os va a afectar. Es un poco el discurso que él tiene y el que pues va extendiendo y se le escucha mucho. Ahora, nosotros, por ejemplo, trabajamos con grandes corporaciones, porque la demanda, en nuestro caso, ¿no?, la demanda de energía, el 50% viene de corporaciones, que son las que van a seguir demandando energía. Nosotros trabajamos con Google, con Microsoft, con Meta, con grandes corporaciones que, independientemente de lo que diga Trump, ellos tienen unos objetivos de descarbonización muy claros y van a seguir. De hecho, es que hay una demanda con todos los data centers, hay una demanda de energía renovable impresionante. Entonces, en principio, parece que no nos afectaría tanto. Y luego, la Unión Europea efectivamente tiene que mantenerse, pero también tiene sus mecanismos. Yo estoy pensando ahora que luego otra cosa es, de cara a la galería, ¿qué dice la Unión Europea que es el objetivo de determinadas legislaciones? Estoy pensando en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Pues bueno,
ya está poniendo, ¿no? La idea ya es poner un impuesto, un arancel a lo que venga, ¿no? Y que no cumpla, para que no nos quedemos en peor situación. Esto, claro, es taxonomía verde todavía, ¿no? Es medioambiental, pero se está defendiendo de alguna manera, ¿no? Entonces también confiemos un poco en que realmente no seamos los buenos tontos siempre y tengamos también algunas armas, ¿no? Y luego para mí es una palabra que es convergencia. Ya no hay marcha atrás, es una convergencia, traccionamos, empujamos y sobre todo si vemos, no es un discurso, si ves que tú eres más competitivo, a nosotros es que nos lo pide el cliente y nos lo pide el banco. Y tú puedes seguir trabajando, bueno, igual no tendrás empleados tan comprometidos o igual pues tus proveedores, pero es que sin dinero, sin financiación no vas a seguir adelante, y sin clientes, si tú no tienes unos clientes a los que vender tus productos y servicios, tampoco. Esos dos elementos. Y la realidad en nuestro caso es que nos están pidiendo esto. En el último PPA que hemos firmado con Microsoft nos ha dado una cantidad de dinero, y además voluntariamente, ha pagado más, ha visto nuestros programas sociales y ha pagado más, y con nuestro compromiso de llevar a cabo una serie de acciones de desarrollo social con entidades, con ONGs, directamente en las comunidades. Eso viene del cliente. No quiero alargar, pero es que justamente esto engancha con lo de antes, con la atracción de la inversión. ¿Por qué lo hace? Porque el sector financiero se lo está demandando también. Sí. Claro, es que es clarísimo. Y luego los ciclos políticos son cortos. Trump tiene 3 años y 360 días para gobernar. 3 años y 360 días. Punto, no tiene más. Considerando que 12 meses antes va a tener que hacer campaña el Partido Republicano para poner a otra persona, porque ya no podré ponerle a él, ¿no? Entonces también, y además ya sucedió, es que ya lo bueno de Trump es que ya tuvimos Trump. Y ya sabemos lo que aunque haga otras cosas diferentes, que puede ser, incluso más radicales o no lo veremos. Pero hay un elemento clave, y es, también sabemos cómo funcionó los mecanismos multinivel. Claro, porque tú ese proceso lo tienes, pero Microsoft o Apple o cualquier otro se regula por la ley de California, que también tiene mecanismos regulatorios muy duros. Entonces puede que la ley federal desregularice, sí, pero como puede suceder aquí, ¿no? Si la ley nacional desregulariza, pero luego la ley autonómica no lo hace. Fíjate un detalle, a nivel de derechos humanos, a día de hoy, Estados Unidos, en nuestro caso, por paneles, ¿no? Por ejemplo, es muchísimo más restrictivo que Europa. A día de hoy en Europa, bueno, la debida diligencia, tú demuestras, cumples, pero muchas veces se queda a nivel de certificado que le pides, pero realmente no puedes poner la mano en el fuego de que en la fábrica de uno de los componentes tal ha habido trabajo forzado. En Estados Unidos lo han resuelto por decreto 33. Es que nada que venga de China, también... ¿Por qué, no? Pero la realidad es esa, que si nosotros en los proyectos que hacemos en Estados Unidos no puede venir de China, compras en Europa. Y si haces trampas, te expones a... No, es que no entra, es que no. No, pero además después te expones a sanciones extraterritoriales. Es decir, por lo que usted hizo en otro lugar, le multó en su filial de Miami o de Pensilvania. O sea, que no es todo tan... O sea, muchos matices. Sí, exacto. Y en progresión, además, ¿no? Volvemos a aterrizar. Buenos días. ¿Recomiendan alguna certificación en materia social? ¿La SA 8000, la ISO 26000? Gracias. ¿Estáis trabajando en alguna certificación o de acuerdo a alguna certificación? Yo pienso también en la 45000 de relaciones de trabajo. Depende de cada área. Nosotros, por ejemplo, en temas de empleados, de talento, bueno, es más que una certificación, una ISO. En nuestro plan queremos conseguir ser top employer. Si quieres ser top employer, ahí te analizan, vamos, de arriba a abajo, todo lo que tiene que ver con cómo garantizas los derechos de tus trabajadores, cómo consigues su desarrollo, políticas de diversidad, de igualdad, o sea, todo, la parte social respecto a tu fuerza de trabajo. Por ejemplo, con los proveedores
tenemos como guía la 24.000, creo que es, de cadena de valor sostenible, que también, bueno, tiene un montón de derivadas. Sí. Y en temas de comunidades o de gestión de grupos de interés tenemos creo que es la 28.000 y estándar es la AA1000. O sea, sí, siempre nos guiamos con estándares internacionales, pero de nuevo los SRS directamente nos van a dar muchas pistas, porque es como cuando llevas ahí al ganado, te llevan y tienes un estándar en temas sociales, ¿no? Y para diferentes áreas de la empresa, o sea que es una buena manera también, y encima cumples la ley, pues. Bien, Nacho. Sí, a ver, siempre es bueno tener esa referencia, ¿no? Y además te pone deberes y mejoras, pero luego cada uno tiene que mirar en cuál está. Nosotros, por ejemplo, tenemos una de seguridad de pacientes, pero ¿a quién le sirve de los que estáis aquí? Pues si me pongo a decir las ISOs o tal que tenemos, igual yo creo que cada uno debe mirar cuál es la que mejor le va, analizarla y sobre todo pensar que sí, que si tienes una buena referencia te va a obligar y vas a hacer cosas. Ajá. Al menos nuestra experiencia es que funciona. Ajá. Muy bien. A ver, en una empresa pequeña, ¿qué persona debería desempeñar estas funciones de relación con colectivos sociales? Gracias. Estaba un poco ligada a la idea que teníamos también nosotros de hablar de la gobernanza. Si tengo que empezar a gestionar estos aspectos, ¿cómo lo haríamos desde el punto de vista de la organización, ¿no? De quién detecta, quién despliega, quién cumple, ¿cómo os organizáis? Pues ahí yo diría que es como una orquesta y hay diferentes tipos de instrumentos. Yo no os hablo desde mi experiencia, es que temas sociales tienes todo lo que tiene que ver con tus empleados. Ahí es el área de personas o de recursos humanos la que tiene que tomar la batuta. En ese grupo de instrumentos, diría. Si es en el área de seguridad y salud, depende, o es también el área de personas, o en nuestro caso, que el 90% es en operaciones de fuera, pues lo lleva el área de operaciones. O sea, es mirar internamente la estructura, las diferentes áreas de la empresa, porque todas las áreas tienen que tener una persona, un focal point de cada uno de su tema, y debería haber, o yo creo que es recomendable, una coordinación, el director de la orquesta, que a nosotros nos funcionan con una función, valga la redundancia, de sostenibilidad, que ojo, no solo es la S, es la S, la E y la G, y en función del tamaño de la empresa, pues igual necesitas personas para cada pata, pero sí es necesario alguien que coordine, que además esté de la calle de la legislación, que pueda estar con otros que haces este tipo de foros y que luego lo devuelva en comités que sean multidisciplinares, con personas de todas las áreas y a todos los niveles. Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad que tiene una parte de la S fundamental a nivel de órgano de gobierno dentro del Consejo de Administración, un comité ejecutivo con los miembros del equipo directivo y luego un comité operacional con mandos intermedios. En empresas más pequeñas, pues cada uno lo adapta a las funciones que tenga. Yo ahí, si me permites, muy breve, yo ahí diría, ¿quién es la persona que cuando llega a casa está pensando a dónde quiere ir la empresa? Cuando está haciendo la cena a los niños, cuando va a hacer deporte y tendríamos que tirar por aquí. Esa persona es clave que todo esto esté en su cabeza, y luego a partir de ahí el tamaño de la empresa lo determina. Quiero decir, puede haber comités o puede haber efectivamente personas que lleven en su portfolio esa responsabilidad, y luego si es suficientemente grande, pues habrá una coordinación que reporte a esa persona que cuando va a correr piensa en esto es clave, esto no se nos puede escapar, esto tiene que estar, ¿no? Que a menudo son los CEOs. Las personas, ¿no? Las mujeres y hombres que están en el máximo nivel y que reportan nuevamente, pues, a un consejo, a un accionista o lo que sea. Pero lo que sí yo creo que es fundamental, y en la empresa pequeña aún más, porque en la grande, como la regulación le obliga casi que no puedes no hacerlo, y en la pequeña sí que puedes no hacerlo, yo creo que es no disociar.
Lo peor es coger a una persona y decir, voy a contratar a esta persona que sabe sostenibilidad para que me haga todo esto, pero yo sigo business as usual. Ya. Eso es lo peor, porque no está empapado en la estrategia de la empresa. No está, que una pyme no tiene que tener una estrategia de 50 folios, 5 PowerPoints y 4 mentímetros que ha hecho en retiros carísimos no sé, en Vaqueira. Sí. No, una pyme no hace eso. Una pyme lo hace mientras haces la cena al niño, ¿no? Pero lo tienes ahí, lo vas poniendo, lo intentas escribir alguna vez, tal, pero es fundamental que esté ahí. Eso es porque como lo medio subcontrates, aunque sea tu propio personal de la empresa, no va a entrar nunca en la estrategia. Y siempre va a haber otra cosa más importante. Siempre va a estar el tema de que estamos agobiados, todos tenemos trimestres, todos tenemos resultados, accionistas, ¿no? Reputación, entonces siempre va a ser más importante que esto. Entonces cuando tú lo colocas en donde está el CEO y lo colocas a nivel estratégico, es transversal, forma parte de sujeto, verbo, predicado, ¿no? No puedes gestionar ya la empresa sin esa visión. Y eso en la pyme es muy fácil que suceda, que diga, no sé cómo hacer esto. Yo qué sé, en la cámara conocía a un consultor, se lo encargo, lo cumplo y cuando me lo pida la empresa grande se lo entrego, ¿no? Pero realmente no estás incorporándolo, no forma parte de tu ADN. No estás transformando, ¿no? Es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy de acuerdo, sí, con Sara, lo ha explicado muy bien y solo se me ocurre, dentro de que lo llevas en cada departamento, lleva lo suyo, etcétera. Nosotros hemos creado una figura y creo que es la única que hemos creado específicamente para un tema de estos, que es en clientes, para la defensoría de clientes. Cuando un cliente tiene una queja, una reclamación, etcétera, hemos creado una figura que antes no teníamos y que ahora ya se está entendiendo bien. No creas que entró muy fácil, porque cuando alguien de la propia empresa te llama a ti para decirte que el cliente igual tiene razón y te toca un poco las narices, pues le ves al defensor del cliente, a la defensora, que es en nuestro caso, pues un poco así, pero ya se va entendiendo y es eso, es una persona que en el momento que trabaja no es de Mutualia, es una defensora del cliente y tiene que intentar defender a ese cliente. Nosotros tenemos eso también en el área de personas, el defensor del empleado. Es un poco la misma, yo creo con la misma intención. Y para afianzar también lo que decía Íñigo, es que si no, y en una pyme, ¿no? Si realmente el que lo lidera no es la persona que está arriba del todo, la persona que lo coordine se va a ir de la empresa o se va a frustrar, porque es agotador, es luchar contra los elementos, porque si no hay si no está ligado, si no tienes tus objetivos, es que da igual, eres el Pepito Grillo que está ahí diciendo tenemos, pero nadie te hace caso, y eres el pájaro carpintero que está ahí tocando en el nombre de la gente, pidiendo, y al final es que es muy frustrante, puede llegar a ser muy frustrante. Cuando la persona que está arriba del todo te empodera y dice al equipo directivo que se encargue de ello, ¿no? O a una persona que lo coordine, que se encargue de ello, seguirá siendo muy difícil, claro. Pero por lo menos tienes más posibilidades de que te hagan caso, porque esto es como, yo ya, ¿sabes? A veces digo, pues Hacienda somos todos, ¿os acordáis? Bueno, muchos, pues es que aunque suene manido, la sostenibilidad somos todos, en lo social son todas las áreas, entonces la ejecución va en las áreas, son los que tienen que contar y los que tienen que responder, ¿no? Entonces es eso. Y ahí entender el elemento de impacto, por ejemplo, en lo económico, o sea, que cuando se vaya a hablar de las cosas importantes, no se cierre la puerta y te quedes fuera porque ha entrado el CFO, porque ha entrado el financiero, ¿no? Entonces, claro, ahora van a hablar no, es que lo financiero está ligado a esto, ¿no? Entonces, ahí, por poner un ejemplo de una empresa que es muy grande, Iberostar, por ejemplo, tiene esas 2 vicepresidencias donde una de ellas es el CSO, precisamente para que sea absolutamente transversal en la estrategia. Es una empresa muy grande, no tiene que ver con la empresa pyme que estaba en la pregunta. Sí, en la pregunta. Nos quedan un montón de preguntas, pero son las 11 y eso es sagrado. Así que damos Inés Alvide, directora de Innovación y Sostenibilidad de Cámara de Bilbao, nos da el cierre. Gracias. Bueno, lo primero agradecer a todos los ponentes
ponentes. Las grandes aportaciones que habéis hecho. Íñigo, te voy a decir una cosa. Cuando se está dando la cena al niño, se está friendo el huevo y se está pensando en la empresa, tienes dos riesgos, uno que se te queme el huevo y otro que se te queme el niño, o los dos a la vez, que ninguna de las dos cosas son buenas, porque además estamos hablando precisamente de otras recomendaciones para el ámbito un poco más así. Y me permito decirte esto con todo el cariño, porque hoy para nosotros es un día especial, porque como sabes cumplimos nuestro fin del primer ciclo del Hub, hacemos 12 meses y en nuestro inicio también cogimos con mucho cariño la chartel gorría que nos sacaste cuando nos dijiste: oye, por favor, que no podéis ir llevando al Hub hacia el discurso de este tsunami normativo, que no puede ser, que las empresas ahí no reaccionan. Nos hicisteis un gran favor, como el gran favor que nos hizo el mercado financiero por traer el modelo ESG al mundo empresarial. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sí es verdad que hicimos una reflexión, nos dimos cuenta que si nuestro objetivo era el intentar pues enamorar a las empresas hacia este modelo, hacia un camino que sabemos, esa transición que nos comentabas antes, que sabemos que no es fácil y que si les queríamos llevar de la mano para que se anticipen, para que implementen todos estos modelos de manera sistemática en los modelos de gestión, pues efectivamente no podíamos ir asustando desde el principio. Yo hoy personalmente estoy contenta porque veo que el Hub ha madurado, hemos crecido ya un añito y eso también nos capacita pues para ir avanzando y ayudando a las empresas, que es un poco pues el rol natural de una cámara de comercio, ¿no? Vamos a continuar el año que viene con esta labor sensibilizadora, pero además vamos a activar diferentes programas ya más de trabajar a pie de tierra con las empresas. Esperemos estar a la altura. Nos volverás a decir, Íñigo, qué tal vas, porque como comentaba Sara, lo que queremos es ir dejando huella y sobre todo generar oportunidades de inversión para nuestras empresas y que incrementen sus resultados, esto está claro, con un crecimiento sostenido, como nos decía Nacho, que nos permita pues mejorar la competitividad del territorio. Este fin de ciclo, como os decía, finaliza con la entrega de premios, pues como no podía ser de otra forma, como cualquier foro al uso, pues tenemos una entrega de premios que iba a ser seguido de esta jornada, pero bueno, por cuestiones logísticas lo hemos tenido que atrasar al mes de marzo. Os informaremos en el boletín pues un poco de cómo va a suceder esta jornada. En diciembre, el día 19, cerramos el plazo de candidaturas y la verdad que ha sido un éxito porque hemos recibido 30 y tantas candidaturas, todas bastante solventes y bueno, que yo, pues como soy una emocionada en la vida, pues estamos contentos y esto nos anima pues a seguir por este camino, porque pensamos que es el camino, o sea, como decíamos, ¿no? Nos decía Marta, es que es un reglamento, es que está ahí, o sea, es que esto no es cuestionable, ni Trump ni nada, o sea, bien, hay unas corrientes autoritaristas que vienen por ahí, que amenazan con destruir la democracia, con pero eso tenemos que seguir por el camino que nos han marcado y que estamos convencidos de que es el bueno. Entonces, nada, sin más, les animamos a seguirnos el año que viene. Gracias. Y los que tengáis un minuto, tenemos un cafecito fuera aquí y si queréis seguimos compartiendo. Gracias por haber venido.